Te invitamos al podcast de Top Doctors Latam, Salud de Primera, un espacio donde encontrarás información y entrevistas con los mejores médicos de Latinoamérica. Conversaremos con nuestros especialistas sobre las cosas que te preocupan a ti y a tu familia sobre la salud. Y recuerda que en nuestros sitios puedes encontrar a los mejores especialistas para atender tu caso de manera presencial o por videoconsulta. Empezamos con el tema de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de Top Doctors? Hoy nos encontramos en una nueva emisión de su podcast médico preferido y para ello nos encontramos con una doctora que para nosotros es toda una profesional y ella es la doctora Diana Araceli Dávila Hernández, quien es una especialista en cirugía oral y maxilofacial en Ciudad de México y se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México como cirujano dentista, que además fue con mención honorífica. Una vez ya realizado esto, concluyó la especialidad en cirugía oral y maxilofacial dentro de la misma institución y además cuenta con un diplomado en gerencia y economía de salud. Actualmente labora como cirujana maxilofacial en el Hospital ISSSTE. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola André, muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, gracias por la oportunidad que me dan el día de hoy de, pues poder compartir este tema. Muy bien, doctora, pues damos comienzo a este espacio informativo que seguramente atenderá muchísimas dudas y preguntas que ha surgido a partir, pues, del padecimiento que vamos a abordar. Doctora, ¿puede la neuralgia del nervio trigémino causar parálisis facial? Una pregunta muy interesante, André. Cuando hablamos de una neuralgia del nervio trigémino, es un dolor que ocurre en la mitad de la cara, en alguna de las ramas que hemos mencionado. Pero cuando ocurre una parálisis facial, es una imposibilidad que tiene el paciente de mover la cara. Es decir, que no va a poder cerrar el párpado superior, no va a poder sonreír de manera simétrica, es decir, que las comisuras de la cavidad bucal se extiendan al mismo tiempo, no va a ocurrir. Pueda tener dificultad al pronunciar ciertas palabras por el daño que ocurre en un nervio que es el nervio facial. Entonces, realmente la respuesta sería no, a menos que el paciente tuviera algún síndrome o algún padecimiento en específico en donde se encuentren afectadas las dos ramas al mismo tiempo. En este caso sí. Es muy raro que ocurra, ¿eh? Muy raro que ocurra. Pero vuelvo a repetir, hablamos de nervios completamente diferentes, sin embargo, los dos se distribuyen en la cara. Y muy importante, obviamente, el diagnosticarlos de manera oportuna y certera para evitar dar un tratamiento, como lo vamos a ver más adelante, un tratamiento de una neuralgia del nervio trigémino en una parálisis facial o al revés, ¿verdad? Muy bien, doctora. Me parece muy interesante esto y justamente ya aborda algo que pues vamos a tener justamente, vamos a estar platicando y son los tratamientos. ¿Cuáles son las diferentes opciones de tratamiento para la neuralgia del nervio trigémino? Dentro de los tratamientos vamos a poder clasificarlos en aquellos que son tratamientos conservadores y los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos conservadores podríamos hablar de ciertos medicamentos como la gabapentina, carbamazepina, pregabalina, complejos vitamínicos de B12, Botox incluso, en donde tratan de regular precisamente la conducción nerviosa, evitando esta sintomatología de dolor. Dentro de los tratamientos conservadores incluso llegan a haber algunos en los que el nervio se llega a infiltrar directamente con algo conocido que es alcohol al 90%, tipo médico desde luego, en donde se infiltra alrededor del nervio, ¿ah? O incluso justo en el trayecto de ese nervio. ¿En dónde lo llegamos a hacer? Pues justo en los puntos de salida, en los orificios donde llegan a salir esos nervios. Pero la realidad con este tratamiento, sobre todo en donde se infiltran esta serie de soluciones como es el alcohol,
son tratamientos que pueden durar por poco tiempo, es decir, en algunos pacientes pueden evitar tener dolor por algunas semanas, pocas veces llega a ocurrir 1 o 2 meses, pero la realidad es que no dejan de ser tratamientos que no del todo son definitivos, y eso es algo bien importante de tener en consideración. Desafortunadamente, en ese tratamiento de la infiltración del alcohol, muchas veces puedan esclerosarse, es decir, endurecerse el tejido que se encuentra alrededor de donde se pone por primera vez esa inyección, y en una segunda ocasión que se quiera llevar a cabo el mismo tratamiento, es como complicado llegar al punto correcto por el endurecimiento que hay del tejido alrededor. O en ocasiones pueda suceder que en un intento de querer infiltrar el nervio y no ubicarlo del todo de manera correcta, se pueda llegar a infiltrar directamente un vaso sanguíneo, una arteria, teniendo, bueno, pues consecuencias aún, creo yo, mayores que la misma neuralgia, ¿verdad? Cuando llega Perfecto. a hacer este tipo de tratamientos, pues como les comento, tendría que ser específicamente infiltrando la rama que está causando el problema, previa identificación, obviamente, a través de ya todos los signos y síntomas que los pacientes nos han podido compartir previo a realizar este tratamiento. Y ¿Ah? doctora, ya mencionaba algo muy interesante que era el tema de la medicación y todo este tipo de cosas. ¿En qué casos se recomienda que el tratamiento sea farmacológico y en qué otros se indica que sea cirugía? ¿Cómo discernir entre estos dos tipos de tratamientos? Claro, bueno, pues la realidad, no generalizo, pero la realidad para una mayoría de los pacientes es que estos tratamientos conservadores a base de medicamentos o incluso a base de esta inyección de alcohol, eh, cuando llegan a la consulta les he de compartir que son pacientes que llegan con 900 miligramos de carbamazepina, por ejemplo. Esto es con dosis de medicamento excesiva, en donde siguen sintiendo el dolor. Entonces, yo creo que todo el paciente tiene derecho a la salud. Todo paciente tiene derecho a estar y a sentirse bien y a no sentir dolor, ¿no? Eh, Cuando el paciente acude conmigo a consulta, me dice, no soporto más este dolor, y de hecho preferirían tener, digo, y lo comparto de manera textual, lo que un paciente me compartía en alguna ocasión, Ujú. prefiero tener un golpe en otra parte del cuerpo para que se me olvide este tipo de dolor que siento con la neuralgia. ¿Ah? Entonces, son pacientes en donde la calidad de vida se comienza a ver mermada, en donde el trabajo ya no es funcional un paciente en su trabajo. Uh-huh. Ya no pueden ellos sonreír porque eso les desencadena el dolor. Ya no quieren ni siquiera sentir el agua, a veces fría o caliente, de la regadera, porque les desencadena el dolor. Y entonces, aquí, ¿hasta dónde está el límite de que el tratamiento conservador ahora tenga un carácter quirúrgico? Pues les pudiera decir que a medida de que el paciente empieza ya a perder estas facultades de poder funcionar como lo hacía antes. Sin embargo, para mí creo que, aunque la literatura nos puede decir esto, nos puede recomendar esto, desde muy particular punto de vista, creo que no debemos de llegar a esos puntos. Creo que no debemos de llegar a esos extremos donde el paciente deja de funcionar en el trabajo por el dolor tan extremo. No podemos llevar a un paciente ahí. De ahí la importancia de poder diagnosticar al paciente de manera oportuna y que no sea el paciente en donde sé que tiene una neuralgia de trigémino, que lo puedo atender con un tratamiento conservador, pero ahí lo dejen, ¿no? O sea, son pacientes que tienen que tener un seguimiento con ciertos medicamentos para evitar que llegue el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero que un tratamiento que sea funcional para él, donde pueda llevar a cabo su vida de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico pues, efectivamente implica lo que conocemos como neurectomía, esto es
cortar un fragmento del nervio. ¿Ah? Un fragmento, ¿por qué? Porque esto yo siempre lo ejemplifico así. Vamos a imaginar que el nervio es un cable de luz y la única manera en la que puedo evitar que esa luz pueda continuar, ¿no? O esa energía eléctrica pueda transcurrir en ese cable, es cortando el cable, ¿no? En este Así caso, es. se corta un extremo del nervio. Estas cirugías regularmente yo las hago por dentro de boca. No tengo que hacer ninguna cirugía que implique el corte de la piel, de la cara, no, para nada. Corto un extremo de nervio en donde, bueno, pues evidentemente eso evitaría que continuara la conducción del dolor. Ajá. Hay tratamientos mucho más extremos en donde este corte que se hace del nervio se realiza a nivel de la base del cráneo, es decir, el neurocirujano tiene que entrar en donde nace este nervio, que en su momento lo mencioné como la base del cráneo, y a través de otros estudios muy específicos, de cualquier forma, se llega a encontrar esa parte del nervio que lastimosamente esté causando este problema, o se retiran los vasos sanguíneos, arterias o venas que estén presionando constantemente ese nervio desde la base del cráneo. Obviamente, desde luego, pues todos los tratamientos tienen ciertas secuelas, ¿no? Y cuando hablamos Perfecto, de una sí. cirugía a nivel de la base de cráneo, pues la secuela puede ser mucho mayor que lo que se haga en las ramas terminales, ¿no? Como el tratamiento del cual les estoy hablando. Muy bien, doctora, y sobre todo, pues creemos que también la medicación puede evitar que esto pase a otras instancias y Sí, también malos panoramas o panoramas, pues, más excesivos, digamos, sí, o más donde allá. el paciente sufra por completo. Claro, desde luego un paciente controlado, ¿verdad? Dentro del plano de lo que se pueda lograr con él, pues va a evolucionar bien, ¿no? Lo importante es que ese tratamiento sea un tratamiento efectivo para un paciente y con la menor cantidad de secuelas, incluso para cuando se toman medicamentos fuertes, ¿no? Como carbamazepina, por ejemplo, ¿no? Y para aquellos pacientes que no tienen un acceso, pues, a la medicina como otras personas o otro sector de la población, ¿cómo afecta la neuralgia del nervio trigémino, pues, su calidad de vida? Bueno, en realidad, la calidad de vida se puede ver mucho más afectada cuando ya el paciente tiene una enfermedad sistémica de fondo. Por ejemplo, no es lo mismo una neuralgia de trigémino con un paciente que no tiene hipertensión, diabetes o esclerosis múltiple, que quien sí la tiene. Porque ya de antemano va a haber muy probablemente, no generalizo, pero muy probablemente ya la enfermedad de fondo tiene ya una afección a nivel del nervio o a nivel de un vaso sanguíneo. Y esa parte es muy importante en los pacientes. Muy bien, doctora. Y una vez ya pasando a otras instancias, ¿cuál es el pronóstico de vida de los pacientes con tratamiento para la neuralgia del nervio trigémino? La realidad es que el pronóstico de vida es muy bueno para la vida y para la salud, porque si partimos de que en realidad una calidad de vida en el paciente se puede ver incluso hasta impactada en su capacidad laboral en un 34% o hasta un 50% o incluso más, realmente el paciente con el tratamiento adecuado, y vuelvo a repetir, oportuno, generalmente pueden seguir disfrutando de todo lo que cualquier otro paciente sin este problema de la neuralgia del trigémino pudiera disfrutar. Perfecto. Entonces, una vez, digamos, ya haya sido, pues, digamos, erradicado este problema por cirugía o de forma medicada, el paciente ya no debe realizar ninguna actividad, digamos, como acudir con usted, por ejemplo, para llevar algún seguimiento o puede volverse a detonar. ¿Cómo es que debería actuar un paciente? Claro, claro, muy buena pregunta. La realidad es que son pacientes que no debemos perder de vista, que deben de seguir teniendo una
una consulta periódica, incluso aquel paciente en donde el tratamiento que fue mucho más definitivo, como cortar el nervio, haya recibido el tratamiento, es importante no perderlos de vista, ya que puede haber alguna recidiva en esta problemática que empiece a presentar algún síntoma como el dolor y que podamos detenerlo a tiempo. Ajá, eso es lo más importante. Entonces, sí, recordarles a todos mis compañeros y compañeras maxilofaciales, al igual que a los pacientes que tengan la oportunidad de escucharnos y de vernos, que no olviden, por favor, esas consultas periódicas, que no son pacientes que podemos dejar en el olvido porque ya recibieron un tratamiento y está bien. Yo creo que el éxito de los tratamientos son precisamente la evolución de mi paciente. Muy bien, doctora. Pues la verdad ha resuelto muchas dudas, al menos a mí me ha dejado una tranquilidad el saber que tenemos profesionales como usted que pueden llegar a atender este tipo de padecimientos pues desde la expertise y sobre todo desde la atención por el paciente, porque creo que eso es algo muy importante, no perder de vista pues la ética profesional y sobre todo, pues, la ética laboral para tener este temple y siempre la intención de ayudar a los demás, ¿no? Así es, siempre, finalmente, pues tratamientos que cuando uno ve que el paciente evoluciona bien, cuando lo recibe a uno, cuando uno recibe al paciente con la sonrisa, con otro temple, con otra, pues sí, con otra manera de ver la vida y las cosas, es muy gratificante. Y por último, recuerden todos aquellos que estén interesados en su salud y quieran una cita con la doctora Diana Araceli Dávila Hernández, pueden consultarla por la página de Top Doctors y también llamar a su número 55 31 19 15 32. Doctora, la verdad es que fue un gusto tenerla con nosotros y esperamos tener más emisiones de su mano, de su expertise y sobre todo, pues de su experiencia. Muchas gracias, Andrei, por la oportunidad y bueno, pues les esperamos aquí con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Muy buen día. Buen día.